Y como les decía, nuevamente, what we're going to do, we're going to describe daily routines, describir rutinas diarias, ¿cierto? And we'll talk about hobbies and interests, ¿ok? And here we start. Probablemente ustedes van a decir, oh, profe, pero ¿de qué está hablando? ¿De qué se trata, cierto? The present simple, no tengo idea qué es. ¿De qué será? So, when do we use the present simple? Nosotros usamos el presente simple para hablar, ¿cierto? Sobre acciones repetidas o eventos, acciones que siempre pasan, son rutinas. Permanent states, estados permanentes, o cosas que siempre son verdad, o cosas que siempre suceden. Ese es el presente simple. Por ejemplo, yo bebo agua todos los días. Es una acción que pasa todos los días, es una rutina. Nosotros tenemos clases Zoom durante las mañanas. Pasa todas las mañanas, ¿cierto? Es parte de una rutina. A eso yo me refiero con el presente simple. ¿Ok? Here we have some examples. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, I usually get up at 7 o'clock. Recuerden que en negrita aquí están, ¿cierto? Los verbos. ¿Ok? I usually get up at 7 o'clock. Usualmente me levanto, ¿cierto? A las 7 de la mañana. Y esto se cataloga como una acción repetida, es decir, algo que pasa todos los días. Tenemos el segundo ejemplo que dice, during the week, I have swimming practice on Mondays. I do taekwondo on Tuesdays and tennis on Thursdays. Aquí una persona, ¿cierto?, está hablando de las rutinas, de las actividades deportivas que hace durante la semana. Si se fijan, tenemos aquí el verbo, tenemos tres verbos, de hecho, tenemos dos, sorry, we have and do, que están en negrita. Si se fijan, tenemos palabras como los días de la semana, Mondays, Tuesdays, Thursdays, y tenemos actividades. Esto se cataloga como una rutina y por eso entra dentro del presente simple. ¿Ok? Si tradujéramos esto, diría, durante la semana yo practico natación, los días lunes hago taekwondo los martes y los jueves practico tenis. Esa sería como la traducción. Then the third sentence, la tercera oración dice, we always go on holiday in the summer. Siempre nos vamos de vacaciones en el verano, ¿ok? Es una acción repetida, sucede, ¿cierto?, todos los veranos, es algo que tal vez hacen con la familia. A eso me refiero, chicos, con acciones repetidas es algo que no cambia, es algo que se repite todos los años. Recuerden, chicos, ¿cierto?, ingresar con su audio, con el micrófono apagado, ¿ok?, para que no hayan interrupciones. Y la última dice, my friend always throws a big party, mi amigo siempre lanza en este caso, o hace, ¿cierto?, una fiesta grande for his birthday, para su cumpleaños. Este es un evento que se repite todos los años y mi amigo siempre hace una gran fiesta a la que yo voy, a la que asisto, entonces es algo que se repite todos los años. ¿Ok? Recuerden que el presente simple, hablamos de las rutinas, cuando ustedes quieren describir, por ejemplo, alguien les dice, ya chicos, ustedes tienen que describir ahora su rutina diaria, ¿qué hacen? Me levanto a, no sé, a las 6 de la mañana, tomo desayuno a las 8, etc. Todo eso va a ir con presente simple, ¿ok? Así que ahora una pequeña question for you guys, una pequeña pregunta para ustedes que quiero que respondan en el chat. ¿Para qué tipo de situaciones utilizo el presente simple? ¿Qué tipo de situaciones utilizo yo, cierto?, para expresar el presente simple. ¿En qué casos? So guys, you can go and pueden ir al chat, ¿cierto?, y responder esa pequeña pregunta. Yo por mientras voy a ir anotando a la gente que se integró más tarde. And we see. Hablamos, ¿cierto?, que el presente simple lo ocupábamos para describir cosas que pasan todos los días, ¿cierto?, que eran rutinas, all right? Recuerden de eso. Presente simple, ¿cierto? Rutinas diarias, cosas que no cambian, etc. All right? So that's the simple present. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta que es el presente simple? Porque van a tener palabras como, por ejemplo, que van a decir, o frases que van a referirse a la hora, frases que se van a referir a los días de la semana y a cuán repetitivas son estas acciones, ¿ok? Porque al final lo que ustedes están haciendo es describir su rutina. ¿Ok? Ustedes se preguntarán, ya, profe, me queda claro que para qué uso el presente simple, pero ¿cómo hago una oración? Si no sé inglés, ¿cierto? Probablemente ustedes me digan, profe, pero yo no sé inglés, ¿y cómo creo una oración? Bien, para poder crear una oración, ustedes necesitan por lo menos 3 o 4 cosas esenciales, ¿ok?
you need a subject, un sujeto, ¿cierto? Necesitan, lo más importante, un verbo, una acción, y luego pueden complementar con adverbios de tiempo, expresiones de tiempo y con complementos. Por ejemplo, en la parte de los sujetos, lo que normalmente se enseña en inglés, ¿cierto?, son los pronombres. Tenemos acá, por ejemplo, I, you, she, he, it, we, they, and you. Ok, en el chat, chicos, el pronombre I, ¿qué significaba en inglés? I, what is that pronoun? ¿Qué significa eso? Ok, I, ¿cierto? Significa yo. Then we have you, que significa tú. Luego we have she. ¿Qué significaba she? Esto uno lo puede comparar con el español. Esto, los pronombres cumplen la misma función en español y en inglés. El punto es saber los significados de cada uno, ¿cierto? Las equivalencias. ¿Cierto? She es ella. He. What about he? Es él. Very good. Then we have it. ¿Cierto? It. ¿Para qué se usaba el it? Ok, very good, María. ¿Cierto? Es eso. Nosotros utilizamos, por ejemplo, para hablar de un vaso de agua, un animal, objetos, etcétera. Cosas. Very good, Patricio. And then we have the plurals. Tenemos los plurales. Tenemos we. ¿Qué significaba we? En francés es sí, pero en English, what does it mean? We. We, nosotros, ¿cierto? Nosotros o nosotras. Recuerden que en español nosotros tenemos la diferencia en nosotros y nosotras, pero en inglés we es lo mismo. So we, then we have they, ellos, and then we have you, ustedes. Ustedes me van a decir, pero profe, hay dos you. Sí, hay dos you, pero la diferencia está en que uno es plural y significa ustedes y el otro estás hablando de tú, como tu amigo, ¿ok? De otra persona singular. Podemos utilizar pronouns como sujetos. Eso queda claro, ¿cierto? Ella caminó al parque. Él bebe café todos los días. Nosotros tenemos clases de inglés. Ustedes estudian matemática, ¿ok? Ustedes pueden ocupar los pronombres. Luego pueden ocupar nombres, por ejemplo, Sarah, Mr. Smith, Peter, Claude, Antonella, cualquier nombre, ¿all right? Luego pueden ocupar sustantivos, por ejemplo, my mother, mi mamá, ¿cierto? The boy, el niño, my friends, mis amigos, the family, la familia, etc. Y también, por supuesto, animales, nombres de países, objetos, etc. Todos estos pueden ser sujetos en una oración, ¿ok? So, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El sujeto puede ser un pronombre, un nombre, sustantivos, nombres de países, animales, etc. ¿Ok? ¿Queda claro hasta aquí, chicos? Ese es el primer elemento en una oración. ¿Is it clear? Yes? Ok. Luego, lo más importante, porque podemos decir él y listo, y no sabemos qué más decir, ¿cierto? Necesitamos una acción. Y aquí es donde juegan los verbos, ¿ok? Aquí dice verbs are actions and always go in second position in a sentence. Los verbos son acciones y siempre van en segunda posición en una oración. En el presente simple dice remember to conjugate the third person. Recuerden conjugar la tercera persona. Nosotros en español, por ejemplo, el verbo jugar. Yo puedo decir yo juego, ¿cierto? Tú juegas, él juega, nosotros jugamos, etc. Si se fijan, la terminación del verbo va a cambiar. En inglés, el único momento en que sucede es con las terceras personas del singular, o sea, con he, she, and it. Ahí, en el presente simple, normalmente uno añade una S al final de cada verbo. ¿Ok? Eso es como el tiny detail, es como el pequeño detalle que ustedes deben recordar para poder hacer una oración. ¿Ok? Siempre, en presente simple, añadir una S cuando ustedes se refieren a un he, a un él, a un she, a un ella, o it, eso, cosas, animales, etc. Estos son singulares siempre. Cuando ustedes tienen un plural, no añaden S. Cuando ustedes se refieren I plays, no. I play football. You play football. But she plays football. You see? Eso es muy importante, chicos, añadir cierto S al verbo. Y luego, como yo les decía, podemos tener adverbios de frecuencia or time expressions. Estos nos hablan de cuán a menudo, ¿cierto? How often estas acciones suceden. Y aquí tenemos always.
¿Qué significaba always? Esto lo vimos el año pasado, ¿cierto? Estos eran los adverbios. What does it mean always, guys? ¿Qué significaba always? Siempre. We have usually. ¿Qué significará usually o a qué suena? Usually. Always es siempre, ¿cierto? Usualmente. And never, ¿cierto? Never es el opuesto de always, nunca. Luego podemos usar frases para decir la hora. Recuerden que siempre ustedes que dicen la hora deben poner at, ¿ok? Puede llevar el AM o PM, pero siempre la hora va con at. Pueden hablar de los periodos del día, por ejemplo, in the morning, in the afternoon, pero siempre at night, ¿ok? O se pueden referir, no sé, during the week, during the weekend, durante la semana, durante el fin de semana, ¿ok? Ahí vamos a poder describir, ¿cierto?, una rutina diaria. Por ejemplo, I always drink coffee in the mornings. Yo siempre bebo café en las mañanas. Es una rutina, es una acción repetitiva, exacto, y la estamos haciendo en presente simple. Ahora, recapitulando, chicos, ¿de qué me tengo que acordar en el tema de los verbos? Esto lo repetimos, lo dijimos hace un momento. ¿De qué me tengo que acordar en los verbos? ¿Tengo que solo añadir el verbo o me debo recordar algo? Aparte de saberme los verbos, ¿cierto? Porque eso es muy importante. But what do I have to do? ¿Pero qué debo hacer? Tengo que mirar el sujeto, ¿cierto? Y si el sujeto es un he, un she o un it, al verbo se le añade una S, ¿ok? Eso siempre anótelo por ahí en su cuaderno. Cuando ustedes se refieren a he, she or it, siempre su verbo va a llevar una S, siempre va a llevar una terminación, ¿ok? Always. All right, and then el cuarto, pero no tan necesario, pero en algunas oraciones sí sirve, es información extra. ¿Ok? Extra information in your sentence, es la información extra en tu oración, que usualmente sigue al verbo. Siempre viene después del predicado que uno le llamaba en español. Bueno, esto es el predicado. Por ejemplo, we always have dinner at Nando's. Tenemos we, ¿cierto? Que es el nosotros, el sujeto. We have always, siempre, es un adverbio de tiempo, nos está hablando de cuán a menudo sucede esto. And have dinner es nuestro verbo, ¿cierto? Nosotros siempre cenamos, ¿cierto? ¿Y dónde cenamos? En Nando's, que es un restaurante. Esto ya sería como el complemento, por así decirlo. Ustedes se están refiriendo al lugar donde cenan. Por ejemplo, la segunda dice, I usually have my haircut at Sally's. Usualmente me corto el cabello en el salón de Sally, por ejemplo. And the last one, it says, I love winter. Amo el invierno because it's not so hot, porque no es tan caluroso. ¿Ok? Si se fijan acá, love es amar, estamos expresando una preferencia, y la razón de por qué te gusta el invierno, ¿cierto? Vendría siendo nuestro complemento. Pero aquí lo importante, chicos, es recordar that we need three things for the sentences to work. We need the subject, we need a verb, el verbo, una acción. Recordar que en tercera persona, he, she, and it va con S, y luego los adverbios de tiempo y complemento información extra si necesitamos. ¿Ok? Guys, do you have questions, preguntas, dudas hasta aquí, chicos, con esto? Recuerden, los sujetos pueden ser pronombres, nombres, sustantivos, nombres de animales, países, etc. Los verbos son las acciones, saltar, correr, brincar, leer, estudiar, etc. Y los adverbios van a ser los que nos hablan del tiempo. Siempre, casi nunca, nunca, etc. Do you have questions, guys? ¿Preguntas, dudas con esto? ¿Necesitan que repita algo, que explique algo nuevamente? Recuerden que pueden utilizar el chat para escribir sus preguntas, dudas si no quieren hablar por el micrófono. ¿No hay dudas? Okay, guys. So, what we're going to do in this part, lo que vamos a hacer en esta parte, ¿cierto? Vamos a reconocer las partes o los elementos in our sentences, en nuestras oraciones. So, I need you to tell me first. ¿Cierto? Vamos a mirar la primera oración, dice Pedro always takes the bus to go to school in the morning, ¿cierto? Pedro siempre toma el autobús para ir al colegio en las mañanas. Ok, tenemos que primero identificar el sujeto. ¿Cuál es la persona o el sujeto de esta oración? ¿Quién hace la acción?
y la tenemos que, ¿cierto?, identificar. Lo vamos a escribir con otro color para que se distinga. O sea, lo vamos a destacar. Necesitamos, ¿cierto?, identificar al sujeto en esta acción. ¿Cuál vendría siendo nuestro sujeto? ¿Cierto? Tenemos Pedro always takes the bus to go to school in the morning. Y necesitamos identificar al sujeto, ¿cierto? Lo que explicamos hace un momento. Decíamos que los sujetos, ¿cierto?, pueden ser pronombres, nombres, sustantivos, animales o cosas. Si miramos la primera oración, ¿cuál sería nuestro sujeto? Ok, nuestro sujeto, ¿cierto?, sería Pedro. Lo vamos a destacar con color rojo. Pedro sería nuestro sujeto. Si miramos la segunda oración, dice, I have English lessons every Friday at 12 p.m. Tengo, ¿cierto?, clases de inglés every Friday, todos los viernes, a las 12 p.m. ¿Cuál sería, cierto, el sujeto en la segunda oración? Ok, very good. El segundo, ¿cierto?, sería I, yo, en este caso sería el sujeto. Ok, recuerden, chicos, los que recién ingresan con sus audios apagados. Benjamín, recuerda ingresar con tu micrófono apagado. Ok, en el tercero, ¿cierto? Dice, Sophie works as a travel writer, sorry. Sophie works as a travel writer. ¿Cierto? Sophie trabaja como una escritora de viajes. En este caso, ¿cierto? Nuestro sujeto sería el nombre, sería Sophie. What about the fourth? La cuarta oración dice, Halsey is a famous American singer. En este caso, ¿cierto? Como Patricia escribe en el chat, Halsey vendría siendo nuestro sujeto. Number 5 dice, they live in London. They live in London. ¿Quién sería nuestro sujeto acá? They live in London. Very good, Antonella, ¿cierto? Sería they, ellos o ellas. Then, number 6, it says, my parents like to travel to the south during summer. ¿Quiénes serían o cuál sería nuestro sujeto? Patricia, very good, my parents, ¿cierto? Mis padres. ¿Por qué? Porque ellos son los que viajan, ellos son los que hacen la acción. Then, the next one, dice, he loves to spend his winter holidays in the mountains. Él ama pasar sus vacaciones en las montañas. ¿Cuál sería, cierto, nuestro sujeto en este caso? Okay, in this one, right, it would be he. Okay. And what about the number 8? It says, I have science class. Tengo clase de ciencia 2 veces a la semana. Twice a week. Esa es una expresión de tiempo. Tengo clases de ciencias 2 veces a la semana. In this case, sería I, ¿cierto? Yo. Yo tengo, porque yo soy la persona que tiene las clases de ciencias en la semana. What about 9? It says Thailand is really hot at this time of the year. Tailandia, ¿cierto? Es muy caluroso en este momento del año, en este tiempo del año. ¿Cuál sería, cierto, nuestro sujeto en este caso? En la número 9, number 9, Thailand is really hot at this time of the year. Tailandia es muy caluroso en este tiempo o momento del año. ¿Cuál sería, cierto, el sujeto en este caso, chicos? Recuerden que dentro de las posibilidades de los subjects, we have like name of countries. Tenemos los nombres de los países, ¿ok? ¿Qué lugar, cierto, es caluroso en este momento del año? Tailandia. ¿Ok? And the last one, it says snakes live. Sorry, this one is live. Snakes live on the ground, in trees, and in water. En este caso, ¿cuál sería? Very good. In this case, it would be snakes. Ok, guys. So, reconocimos los sujetos. Ahora tenemos que reconocer los verbos. Por ejemplo, acá, the first one. Pedro always takes the bus to go to school in the morning. En este caso, ¿cuál sería, cierto,
Hay alguien creo que tiene encendido su micrófono. Recuerden, chicos, apagar el micrófono, ¿cierto? Durante la clase. A menos que ustedes alcen la manito, ¿cierto? Y yo les dé el pase. All right. So, in this case, ¿cuáles serían nuestros verbos? Dice Pedro, siempre toma el autobús para ir al colegio en las mañanas. ¿Cuál sería, cierto, la acción? ¿Qué es lo que hace Pedro? Él va, cierto, toma el autobús para ir al colegio. Vamos a marcar con color green. Vamos a usar el verde. Takes. Takes vendría siendo nuestro verbo, tomar. Takes. Tomar no de beber, sino que tomar de subirse, por ejemplo, en este caso, al autobús. ¿Ok? I have English lessons. Yo tengo lecciones de inglés. Sí, Máximo. ¿Sí? ¿Claro? ¿Quién me hace? Dame un segundo. Inglés te sirve hasta por siempre, toda la vida. De hecho, hoy en día las carreras universitarias, chicos, también tienen ramos de inglés, aunque ustedes no estén estudiando pedagogía ni nada parecido. So, don't worry. Ok, en este caso, ¿cierto? Recuerden que los verbos normalmente van en segunda instancia. So, in this case, we have el verbo have, tener, ¿cierto? Number 3, ¿cierto? Dice, Sophie works as a travel writer. Sophie trabaja como una escritora de viajes. ¿Cuál sería el verbo? Sophie trabaja como una escritora de viajes. ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que hace Sophie? Trabaja, ¿cierto? En este caso, trabaja es nuestra segunda parte, es nuestro verbo. Si se fijan, por ejemplo, después dice expresiones de tiempo. Si miramos la primera oración, dice, bueno, Pedro siempre, aquí ya tenemos una expresión de tiempo, la vamos a subrayar, always, ¿cierto? Pedro siempre toma el bus, ¿cierto? Para ir al colegio, en este caso, in the morning, tenemos en la mañana. En la segunda oración, ¿qué frase o qué palabras nos indican tiempo o cuándo ocurren las acciones? Dice, I have English lessons every Friday at 12 p.m. ¿Cuál o qué partes de la oración, cierto, nos hablan del tiempo, cuando suceden estas acciones, etcétera? Ok, very good. Viernes, ¿cierto? A las 12. Si se fijan, la mayoría de las oraciones contienen, ¿cierto? Adverbios o expresiones de tiempo. Como decíamos anteriormente acá en el cuadro, eso es todo lo que puede salir o lo que necesitan para describir rutinas diarias. ¿Ok? Su sujeto, la acción y cuándo ocurre. Yo tomo clases de piano a las 5 de la tarde. Yo, ¿cierto? Es el sujeto, tomar, en este caso, o tener clases de piano, ¿cierto? Sería la acción. Y la hora a las 5 de la tarde nos está hablando en el momento, ¿cierto? The time when this happens. Eso es lo que ustedes deben, ¿cierto? Reconocer. Ok, vamos a dejar esta diapositiva, ¿cierto? Como tarea, una de las dos tareas que yo voy a necesitar que ustedes terminen para la next class. Ok, ¿qué es importante recordar respecto a los verbos en el presente simple? Lo que yo ya les repetí varias veces, ¿cierto? Y que espero que se les quede en sus cabecitas, lo recuerden, lo memoricen, lo learn by heart, lo aprendan de corazón. Que cuando ustedes hablan, por ejemplo, de she, he and it, siempre tiene que ir una S siguiendo al verbo, ¿ok? Eso es lo que ustedes deben siempre recordar. Sí, Máximo, esa tarea de subrayar las partes y los elementos de la oración la tienen que hacer y me la tienen que enviar con foto a mi correo, ¿ok? La pueden anotar en su cuaderno, no hay problema, ¿ok? Pero recuerden que yo les voy a enviar esto al final de la clase y la clase todavía no termina. So, guys, recuerden siempre, por ejemplo, tenemos acá She played basketball on Mondays. She played basketball. Suena hasta raro, como que nos falta algo.
Ya que estamos hablando de ella, el verbo, si se fijan, va a llevar una S. She plays basketball on Monday. Tenemos el mismo ejemplo acá, my father. My father, ¿cierto? Usted me podría decir, pero profe, no es un él, no estoy diciendo he, pero uno lo podría interpretar como un he, ¿cierto? Mi padre, masculino, ¿cierto? My father work at the hospital. My father work at the hospital. Suena raro, me falta algo, y es la S, ¿ok? His brother, su hermano, drive a car to go to work. His brother drives a car to go to work, ¿ok? Si se fijan, en todos estos casos tenemos, por ejemplo, she, my father, his brother, my dog, mi perro, the baby, el bebé. Luego tenemos un he nuevamente. Todos van a llevar una terminación en el verbo, ¿ok? Eso es súper importante, chicos, que ustedes lo recuerden. Sí, la S siempre va con he, she, and it, con estos tres que están acá arriba. He, she, and it, siempre. El resto de los pronombres y las personas no necesitan, ¿cierto?, una S. Si se fijan, acá, por ejemplo, tenemos ejemplos como the baby, pero no dice she or he, no dice si es, pero se interpreta que baby es un it. Entonces, por eso lleva una S. ¿Ok? Si se fijan, acá en estos verbos play lleva S, work lleva S, drive, que es manejar, lleva S. Pero si se fijan acá el verbo go, no lleva solamente una S, sino que lleva una ES. Cuando ustedes ven un verbo corto de una sílaba terminado en O, se le agrega una ES, goes. Porque no puedo decir my dog goes. Suena raro, goes, ¿ok? Siempre goes. Esto pasa también con el verbo do. En vez de decir do, yo digo does, she does, ¿ok? Si se fijan acá, el verbo era cry, terminaba en Y, ¿cierto? ¿Y qué hice yo? Le corté la Y y la reemplacé con una I y le agregué una E y una S, ¿ok? Este verbo, que significa ver televisión, termina en CH, y si yo le agrego una S, si yo digo, he watches, imposible, voy a escupir a la otra persona, horrible. Entonces, ¿qué necesito añadirle? Es una ES. ¿Ok? Recuerden, esto siempre sucede, siempre con he, she, and it. Con el resto de las personas no sucede. Acá están explicados mejor. Verbos que terminan en Y, chicos, siempre con he, she, and it. No olviden eso. Se le corta la Y y se le agrega una IES. Excepción a la regla es play. Decían, pero profe, no se le cortó la Y. Play se manda solo, es una excepción, ¿ok? Pero otros verbos como cry, llorar, try, intentar, y fry, freír, todos esos van a ir con IES. Verbos que terminan en S, Z, CH o SH, ¿ok? Ustedes no le pueden agregar al tiro la S al lado porque van a escupir mucha saliva y no se va a escuchar bien. So in that case, le tienen que agregar una ES. Y por último, lo que yo les decía al principio, verbos de una sílaba, ¿cierto? Que terminan en O, se le agrega una ES. Por ejemplo, go y do son los ejemplos más claros, ¿cierto? Go se transforma en goes, and do se transforma en does. ¿Ok? Eso es respecto a los verbos, el tiny detail, el detalle que ustedes deben saber respecto a las terminaciones. Termina Y, se corta la Y y se le agrega IES. Si termina en O, se le agrega una ES. Y si termina en S, Z, CH, SH, ustedes le tienen que agregar una ES. Cuando siempre, always en las terceras personas, siempre cuando ustedes se refieren a she, he, and it. Si estoy hablando de un you, no va ninguna S, ni IES, no. Siempre cuando ustedes se refieren él, ella, eso o esa. ¿Ok? So, that's it. ¿Ok? Esto lo vamos, ¿ok? ¿Preguntas con esto, chicos, respecto a las terminaciones del verbo? Recuerden, siempre, he, she, and it, ¿ok? Esos son los que van a llevar la terminación S, IES en el caso de las Y, ES en el caso de todas las que son las S, Z, CH, SH, y cuando es O, cuando termina en verbo O y es de una sílaba, ¿cierto? Va a llevar una ES.
Consulta dudas, chicos, con esto. Recordar, como les he repetido siempre, he, she, and it. That's it. Solamente con esas personas. No questions with this. ¿Preguntas con esto, chicos? ¿Consultas con esto? Recuerden que el presente simple, como lo dijimos al comienzo de la clase, lo utilizábamos netamente para describir nuestras rutinas diarias, para hablar acciones que son repetidas, cosas que pasan, por ejemplo, todos los veranos, cosas que uno hace normalmente. ¿Ok? Ese es el uso que nosotros le damos al presente simple. ¿Ok? Acá, chicos, en la diapositiva, ¿cierto? Nos quedaba ver cómo se hacían preguntas, ¿ok? Para hacer preguntas nosotros utilizamos el auxiliar. En inglés siempre va a ir un auxiliar en las preguntas y en las negaciones. En el presente simple, el auxiliar va a ser do y does, ¿ok? En do, ¿para qué pronombres? I, you, para yo, tú, nosotros, nosotras, ellos y ellas, y ustedes, ¿ok? En ese caso va a utilizar do, pero si ustedes de nuevo van a utilizar he, she, and it, va a ser does. ¿Qué pasa aquí? Si se fijan, el auxiliar va al comienzo y luego el verbo ya no lleva ese en el caso de he, she, and it, y tenemos lista una pregunta. Pero esto lo vamos a ver más en detalle la otra clase, ¿ok? De todas formas, ustedes le pueden echar una leída a esta parte del PPT, no hay ningún problema. Acá en la parte de arriba sale, ¿cierto?, cómo se hacen las preguntas. Primero se pone do or does, luego el sujeto y luego el resto de la oración. Siempre recordar que va a nuestro símbolo, ¿cierto?, nuestro question mark, el símbolo o el signo de pregunta. En inglés, ¿cierto? Recuerden que solo existe uno, el de adelante nos ocupa, eso es español. ¿Ok? Recuerden que eso es bien importante. Y lo segundo es que en las negaciones también utilizamos los mismos auxiliares, do and does, pero les vamos a agregar un not. ¿Ok? Acá en el caso de I, you, we, they, and you de ustedes, ¿cierto? Podemos decir do not o simplemente la contracción don't. Y en el caso de he, she, and it, yo puedo unir does con not y se transforma en doesn't. ¿Ok? Sigue el mismo patrón. Si se fijan acá, los verbos no llevan ese ni nada parecido. ¿Ok? Porque están los auxiliares presentes, pero como les dije hace un momento, vamos a explicar esto bien la próxima semana. ¿Ok? So, guys, vamos a dejar de tarea. Yo les dije hace un momento esta parte. Le vamos a cambiar aquí. This is going to be the homework. Esta va a ser la tarea que tienen que hacer ustedes, reconocer, ¿cierto?, los sujetos, los verbos y los adverbios. Pueden elegir colores, por ejemplo, los sujetos pueden ir en rojo, los adverbios los pueden subrayar, ponerle color azul, etc. ¿Ok? Esto lo vamos a revisar la próxima semana. Y acá, al final de esta diapositiva, dice spot the mistake and correct the sentences. Ustedes tienen que ver, ¿cierto?, el error que tienen. Todas estas oraciones tienen algún error. Ustedes tienen que detectar el error y corregirlo, ¿ok? Entonces van a hacer dos tareas. La primera, ¿cierto?, identificar las partes de la oración, y esta es la segunda, que ustedes tienen que corregir los errores. Determinar cuál es el error, ¿cierto?, y corregirlo. Como les dije, les repito nuevamente, esto lo vamos a estudiar bien la próxima semana. Lo otro, chicos, que les iba a decir, bien importante y que va a ser un requisito y parte, digámoslo, como tarea, es esto. Les voy a mostrar. Acá en WebClass, ¿cierto? Ustedes van a buscar por su curso, ¿cierto? Van a poner inglés y les va a salir esto, la lista de los verbos más comunes en inglés. Esta lista, si yo la descargo, ¿cierto? Aquí está. Ustedes ven, aquí tenemos, ¿cierto?, los verbos, salen 5 columnas. Tenemos el verbo en infinitivo o en presente, tenemos el pasado y tenemos el pasado participio y lo que significan en español, y más encima tenemos si son regulares o irregulares. Esta lista, chicos, yo se lo aconsejo, la tengan siempre al lado suyo en las clases de inglés, pueden pegarla en el cuaderno, como sea. A mí no me importa si ustedes tienen que ver la lista para responder las actividades, ¿ok? Mientras más usemos los verbos, los vamos a ir aprendiendo, se van a ir memorizando. Así que esto, chicos, sí o sí para la próxima clase, porque va a ser netamente de ejercicios la próxima clase.
¿Ok? Le explico nuevamente la tarea. Volvemos a esto. Esto está en webclass. De todas formas, se los voy a enviar al mail y se los envío también con la profesora. ¿Ok? Denme un segundo. Volvemos acá a la tarea. Ok, ¿qué deben hacer acá? En la primera, chicos, reconocer dónde está el sujeto, cuáles son los verbos y los adverbios o expresiones de tiempo. Aquí ustedes pueden ocupar colores, subrayar, escribirle, no sé, con flechas, como a ustedes les quede más claro. Solamente lo que quiero que ustedes hagan acá es identificar las partes de la oración o los elementos de la oración. Y en la segunda tarea, todas estas oraciones tienen un error que ustedes deben corregir, ¿ok? Y yo necesito que al lado, ¿cierto? Ustedes destaquen acá, no sé, por ejemplo, yo creo que el error es, no sé, el verbo, y escriban al lado cómo iría el verbo según ustedes, cómo sería, ¿cierto? De acuerdo a lo que vimos hoy día y estudiamos hoy. ¿Ok? Esas son las dos tareas. Como siempre, chicos, me la envían a mi correo, lo voy a anotar acá de todas formas. Mi correo es el mismo, lo escribí ahí también en el, es english2020básica@gmail.com. Recuerden que todas las tareas a final de semestre conforman una nota. Esta va a ser la quinta nota que vamos a tener al final del primer semestre. Así que me las tienen que enviar. Es una forma sencilla de obtener una buena calificación. ¿Ok, guys? ¿Preguntas, dudas al respecto? ¿Ok? All right, guys. ¿Estamos listos, chicos? Entonces, les deseo un lindo fin de semana y nos vemos next Friday. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense y que estén súper bien. Bye, guys. Recuerden, ¿cierto? La lista de los verbos, chicos, eso es bien importante. La lista la van a poder encontrar, ¿cierto? En webclass. Ahí está toda la lista.